De regreso a PCT en la noticia, en un diálogo franco y directo con la secretaria del Interior del Departamento del Magdalena, Norma Vera Salazar, nuestro editor Edgar Salas Ballestero habla del papel de la mujer en la sociedad y su viaje a Francia para defender con argumentos la lucha contra el abuso. Bienvenidos a De Cara con PCT, nuestra invitada en el día de hoy, Norma Vera Salazar, secretaria del Interior del Departamento del Magdalena. ¿Cómo está usted, Norma? Bien, Edgar, feliz de verte aquí, muy contenta de estar con ustedes en PCT. He sido invitada aquí varias veces, pero nunca con un anfitrión de esta gala como tú. No, hombre, la gran invitada es usted. Se va de un campo donde desarrolla muchas tareas en lo social, como es la Universidad del Magdalena, y llega a un escenario del campo político-administrativo. ¿Cómo se ha sentido en ese cambio o siente que no ha habido cambios? Sí ha habido un cambio muy importante. Creo que las personas que más me reclaman hoy son mi hija Valentina, de 2 años, correcto, y mi esposo. Mi mamá también, que me dice que me ve en las redes sociales y que por allá en la casa no aparezco. Ha sido complejo, primero porque yo soy una persona que en coherencia he asumido mis responsabilidades y retos con total convicción. Defensora de los derechos de las mujeres 24/7, es decir, yo estaba a la 1 de la mañana durmiendo y me llamaba una mujer que mi marido me pegó, que si me ayuda, a la 1 de la mañana salía. Correcto. Ahora como secretaria del Interior, sobre todo con los temas de seguridad, siempre tengo que estar disponible, lo estoy, llego a mi casa muy tarde, me levanto muy temprano, sábado, domingo, lunes, siempre hay el momento en el que estoy con mi familia y me toca salir corriendo por un tema, sobre todo de los temas de orden público. Sin embargo, Edgar, el que asume una responsabilidad de servicio público tiene que saber que eso es para todo el tiempo, total disponibilidad, y que el servicio público es una opción de convicción. No puede ser una opción itinerante por un lado, y dos, una opción intermedia en la que tú no te comprometas completamente. Yo asumí mi responsabilidad de salir de un escenario académico a un escenario político-administrativo con la total convicción que desde allí se puede hacer más por los grupos y las personas que a mí más me interesan, que son los menos favorecidos. Correcto. Y cuando uno observa su talante, que ya es conocido de una mujer aguerrida, trabajadora, echada para adelante, uno ve ese gran ejemplo. Pero al otro lado, y usted lo ha sentido, está la mujer que es golpeada, que es abusada. ¿Qué hay que hacer en ese sentido? ¿Qué ha pasado? Hace 30 años, para poner un año, una mujer era violentada o lo peor, catastrófico, moría, y eso era un caos en la sociedad. Hace unas horas, ¿no?, mataron a una mujer y pareciera que no, que estuvieran más uno pendiente en que van a grabar y que manden el video de esa mujer muerta. ¿Qué está pasando en la sociedad? De alguna forma sí es verdad, pero en realidad las circunstancias se han cambiado para bien, Edgar. Ajá. Primero, la denuncia ha aumentado porque ahora hay mayor toma de conciencia. Aquellos crímenes hace 30 años eran más invisibles porque eran más de la tónica privada. Lo que pasa entre marido y de mujer nadie se debe meter. Sin embargo, en el avance de la legislación entendimos que este es un problema de sociedad y un problema complejo porque cada vida es sagrada. Sin embargo, las mujeres son las que sufren mucho más, sobre todo el fenómeno de violencia intrafamiliar. Lo segundo, estos crímenes eran invisibles. Los crímenes sexuales, por ejemplo, correcto, se cometían de puertas hacia adentro, nadie se daba cuenta, ¿no? Y en este caso no había denuncia efectiva. Hoy la denuncia es mucho más fuerte y hoy hay mayor lógica, sobre todo de cuidado y protección de los niños, que son quienes más sufren el fenómeno. Lo tercero aquí, que es muy importante, hay mayor toma de conciencia, que los crímenes contra la mujer, contra los hombres y contra los niños no se deben permitir, pero hoy la sociedad entiende que hay instancias que culturalmente no se han homologado. No es cierto que las mujeres tengan de facto, es decir, en el terreno práctico, los mismos derechos que los hombres. Por lo tanto, mientras ese espacio se equipara y mientras hombres y mujeres son menos vulnerables en el caso de las mujeres y hay más espacios de igualdad y equilibrio, las mujeres sufren muchísimo más. Las estadísticas lo demuestran. Del 100% de los crímenes de violencia intrafamiliar, el 85% son cometidos contra mujeres. Correcto. Por eso se crea la figura del feminicidio. Porque entendemos en Colombia, a partir de la legislación internacional, que sí hay crímenes cometidos por la condición de género. Es decir, que sí hay maridos que matan a la mujer por lógicas de violencia al interior de la familia. Cuando
se vive lo que se está viviendo en la región, en Santa Marta, y que escribía yo una nota en PCT de Santa Marta, 40 años de guerra, primero la bonanza marimbera, después todo ese fenómeno paramilitar, Hernán Giraldo. Hoy se habla de los pachencas. ¿El narcotráfico no tiene códigos? ¿No respeta hombres y mujeres? Hay cosas en las que uno no puede pecar de poco histórico, ¿no? Uno dice, hace 100 años los hombres y las mujeres eran iguales. No es cierto. Los procesos de movilización, de independencia de la mujer, de las lógicas generacionales propias del machismo y de la cultura occidental, tienen 100 años de evolución. Por eso hace un poquito más de 50 años las mujeres votan. Sin embargo, los códigos de guerra tienen mucho más. Y los códigos de guerra históricamente han sido netamente masculinos. Sin embargo, ¿qué papel ha jugado la mujer en ese código de guerra? La mujer ha jugado en ese código de guerra el papel de utilizar su cuerpo como instrumento intergeneracional. Te pongo un ejemplo. Tú llegas a un territorio conquistado, cualquiera que sea la historia de la humanidad, correcto, le haces una mujer al hijo del enemigo. Al hacerle una mujer al hijo del enemigo, rompe la cadena intergeneracional que va a través del linaje, de la sangre. Cuando tú le haces un hijo a la mujer del enemigo, cometes el mayor crimen. ¿Por qué? Porque él deja de ser el procreador del territorio y el enemigo entra a monopolizar ese territorio con una nueva vida. Lo mismo ocurre en las guerras modernas, ¿no? Sí. Las guerras modernas tienen, en el caso de mi investigación, la violencia sexual como arma de guerra. En el caso del conflicto de la Sierra Nevada de Santa Marta, bloque AUC, comandado por Hernán Giraldo Serna, mal llamado bloque Resistencia Tayrona, hacerle un hijo a las mujeres era un factor de control militar y estratégico. Correcto. Poder dominar no el territorio físico, poder dominar Huachaca, Machete Pelado, no solamente dominar el cuerpo de la mujer, porque ese es territorio simbólico. Tú que eres un estudioso impresionante de los temas simbólicos, Edgar, sabes que el territorio simbólico construye más poder que el territorio físico. Poder tener el imaginario de que mandas y gobiernas es mucho más poderoso. En el caso de la guerra, después de muchísimos años de violencia en Colombia, la bonanza marimbera, lo citaste, generó un proceso de expansión en Santa Marta. Sí. Lo que hoy tenemos de Sierra Nevada y tenemos de poblamiento, tiene menos de 100 años, una ciudad que va a cumplir 500 años, sin embargo nuestra tendencia demográfica apenas el 70-80% empezó a diversificarse después de los años de 1900, apenas después de 1900 con la guerra de los 1000 días, la bonanza marimbera, es que el territorio empieza a poblarse. Correcto. Y lo que tenemos hoy es una expansión de gente que viene huyendo de la guerra del país a sentarse en unos territorios. Después de que los paramilitares se desmovilizan, después de ese mal llamado bloque Resistencia Tayrona, ¿por qué digo mal llamado? Y en esto quiero hacer pedagogía. Sí. Y es que los grupos y organizaciones de indígenas de la sierra hicieron un llamado juicioso, sobre todo a la Fiscalía Justicia y Paz, para que se renombrara el bloque. Que no son Resistencia Tayrona, los taironas son una serie de grupos indígenas que resistieron, pero resistieron los embates de nosotros para no depredar la sierra. Correcto. No tienen nada que ver con las organizaciones paramilitares y por eso se renombró el bloque, es mal llamado Resistencia Tayrona. Correcto. Los que estaban resistiendo era un grupo de bandidos. Y tengo entendido que usted va a viajar este fin de semana a Francia a exponer mucho más de lo que hoy me está diciendo. Y básicamente, ¿qué le va a decir usted a los europeos? Bueno, lo primero que tengo que decirle a los europeos, pero primero a los ciudadanos que me escuchan. Sí. Yo tuve la fortuna, Edgar, de tener la mejor familia del mundo. Yo sé que todo el mundo dice eso, ¿eh? Pero yo tengo el mejor hermano del mundo, que es el rector de la universidad, un hombre maravilloso, inteligente, íntegro, del que he aprendido muchísimo, que tuvo la oportunidad de ser mi jefe en la universidad. ¿Cuánta gente tiene esa oportunidad? Pero también tuve la oportunidad maravillosa de estudiar mi maestría en Derechos Humanos con mi mamá. Correcto. Y mi tesis, junto con la doctora Ana Salazar, mi madre, la venia para ella, es que nosotros analizamos el factor de la violencia sexual en menores de 14 años generada no por el bloque, por Hernán Giraldo Serna, de manera individual del bloque. Es que eso es lo sui generis, porque en varios procesos de guerra en el mundo, estamos hablando de Bosnia, estamos hablando de Sierra Leona, era el bloque conjunto, ¿no? Sí. El que violaba sistemáticamente. En este caso era Giraldo Serna quien violaba a menores de 14, y menores de 14 con un fenotipo, así como yo, voluptuositas, caderoncitas,
por una condición de género. Llevo muchos años haciendo pedagogía y los televidentes me entienden cuando yo hablo del tema de la voluptuosidad, porque el tema de la voluptuosidad tiene un factor machista. Entre más voluptuosa, dice la cultura popular, mejor hijo vas a tener, más sano. En este caso él escogía menores de 14 con unas características fenotípicas. Y no solo las violaba porque era el comandante, porque era el mandamás, porque era el delincuente que dominaba la zona. Las violaba porque tenía un factor de control militar y estratégico. Y esto es lo increíble del asunto. En todo el mundo, ni siquiera en Colombia, hay un modelo como el que él implementó. Hoy, después de 4 años de nuestra tesis, la historia nos dio la razón. En esta estructura que hoy se llama Pachencas, pero que después de la desmovilización han pasado 18 bloques con 18 nombres diferentes mutando, pero que al final son el mismo fenómeno posconflicto, ¿no? De esos 18 bloques siempre ha habido un Giraldo Serna o un Giraldo, hijo, heredero, sobrino, que ha demostrado lo que en la tesis dijimos al inicio, hace 4 años. Dijimos que se tenía hijos de la guerra. ¿Hijos para qué? Para que lo sucediera en una familia militar extensa, porque la familia militar permitía tener el control del poderío de las actividades ilegales de la zona. Y hoy, hace 20 días, aún más fue validado nuestro modelo de la tesis cuando fue Amparo Giraldo, quinta al mando de la estructura militar de los Pachencas, cuando fue el otro Giraldo, dado de baja, que pretendía subir a segundo al mando. Entonces está claro que efectivamente el modelo que planteamos en la tesis hace 4 años no era solo violar mujeres, era violar mujeres para tener hijos de la guerra. Esto es lo peligroso del asunto. Correcto. Y usted va a París o a Francia, no sé si es París, a exponer, ¿cómo se llama lo que va a exponer? Bueno, vamos al Congreso Mundial de Ciencias Sociales. Aquí lo interesante de esto no es solamente que se siente un poco gente a hablar. Y otros a escuchar. Hablar y otros a escuchar, porque a los académicos les encanta hablar. Yo ya respeto mucho a los académicos, no me considero una académica, pero sí he estado por ahí en ese mundo aquí echándole ojitos, pero sí creo que la academia debe servir para hacer que lo académico y lo investigativo se convierta en acciones concretas. Correcto. Invitamos al comisionado de las Naciones Unidas para la trata de personas y para la violencia sexual. El comisionado de las Naciones Unidas va a estar en nuestra ponencia y luego se va a reunir con nosotros, porque la idea es que nos ayude a esclarecer la verdad de estos crímenes sexuales que están en la impunidad. Nosotros le vamos a agradecer esa tarea y fundamentalmente también pedirle, con todo lo que señala y con toda la valentía de expresarlo, que se cuide mucho para que vuelva a contar con usted, PCT, más adelante, porque se nos va a acabar el tiempo. Muchísimas gracias, Edgar. Hay que decirle, para terminar, a las madres que nos oyen. Aquí el aprendizaje fundamental de esto es que Valentina, mi hija que tiene 2 años, tu hija, tus hijas y las hijas de todos, no vuelvan a ser presas de los actores del conflicto, porque los ciudadanos no podemos seguir validando la guerra, no podemos seguir entregando nuestras hijas a los actores del conflicto que con un arma venden un poder efímero. Y no podemos seguir entregando nuestros hijos hombres a que sean actores del conflicto, porque si la ciudad está en crisis, que se puede solucionar y que además hay que recordar, la crisis no es de hoy, la crisis tiene 30 años evolucionando. Correcto. Esta es una consecuencia. Si tenemos 30 años en evolución de ese conflicto es porque los ciudadanos también hemos sido parte del problema. No podemos seguir guardando armas, no podemos seguir acolitando la delincuencia y no podemos seguir callados ante la impunidad. Este no es un asunto de policía, de ejército, de gobernación ni de alcaldía. Este es un asunto de todos y nuestros hijos e hijas no pueden seguir siendo hijos de la guerra. Muy amable, y para utilizar un término, cómo me gustaría volver a verla, revolcarse en la cama con su hija, como la he visto en Instagram los últimos minutos. Muchísimas gracias. A usted por estar con nosotros. En próximo De Cara, nuevamente estaré con usted. Estoy emocionado por esta charla que es de sociedad y al servicio de ustedes, los ciudadanos. Pronto vendrá un nuevo De Cara.